tipo de revisión porque no corresponde a su ámbito de competencia. Le corresponde a un juez de la República. Desafortunadamente, en este momento los juzgados están cerrados por orden del Consejo Superior de la Judicatura hasta el 10 de mayo de 2020. Están los términos judiciales suspendidos y la gran mayoría de juzgados están cerrados. En este momento solamente se están atendiendo trámites de acciones de tutela, habeas corpus, solicitudes de libertad y algunos trámites ya de estudio por parte de jueces civiles como sentencias anticipadas y sentencias por escrito cuando se hubiere anunciado el sentido del fallo, pero los demás procesos civiles, laborales, comerciales, etcétera, están totalmente suspendidos por cuanto el servicio de la Administración de Justicia se encuentra en este momento cerrado. La otra posibilidad es la suspensión del contrato. Y la suspensión del contrato se puede hacer con fundamento en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, que en su numeral primero establece y configura un concepto jurídico que corresponde a la fuerza mayor o caso fortuito. Esta fuerza mayor o caso fortuito viene de nuestro Código Civil y corresponde a circunstancias que son imposibles de resistir. Para efecto de esa suspensión del contrato, el empleador lo puede dar por suspendido. Claramente esa decisión del empleador puede ser sometida a una revisión jurisdiccional por parte de una demanda que haga en determinado momento el empleado. Pero el patrono en este momento puede suspender el contrato con fundamento en el artículo 51, numeral primero. Y la terminación del contrato, que corresponde ya a una fórmula de salida del contrato cuando efectivamente se dé que ese contrato se haya pactado a término fijo. Si efectivamente se cumple el término pactado inicialmente en el contrato, pues claramente se puede terminar el contrato, no porque estamos en una situación excepcional de COVID, las personas pueden permanecer en el trabajo. Si efectivamente se había pactado un término definido, ese contrato se puede clausurar, se puede terminar, se puede cerrar. También cuando el contrato es por obra-labor, si efectivamente ya se desarrolló la obra o la labor encomendada, pues ese contrato se puede terminar, o también por justa causa. Si efectivamente en la ejecución del contrato de trabajo se da una justa causa, este contrato se puede terminar jurídicamente. Digamos que las justas causas de los contratos, de la terminación de los contratos de trabajo por la situación del COVID no se ha derogado. Se puede claramente terminar un contrato cuando se fundamenta en una justa causa. Esto es las diferentes alternativas que nos establece tanto las circulares del Ministerio de Trabajo como el Código Sustantivo del Trabajo. Con mucho gusto, la oficina Trivina Asociados, en caso de que ustedes requieran revisar algún tema puntual, requieran un formato, un modelo de documento, estamos totalmente a su disposición. Simplemente es que nos envíen un correo electrónico al correo que aparece al inicio de nuestra presentación o al correo electrónico trivinasociados@gmail.com, en la cual ustedes simplemente nos hacen la consulta, nos piden el formato o nos piden una asesoría o una opinión en relación con determinada situación, y con mucho gusto nuestros abogados del bufete estarán prestos a colaborarle decididamente. La Cámara Colombiana de la Confección de Fines quiere a través de Trivina Asociados poderles servir y poderles ayudar sin ningún tipo de contraprestación. Nuestra idea es poder, en este momento, poder ayudar a los empresarios para efectos de garantizar la toma de las mejores decisiones, porque de estas decisiones depende el futuro de la empresa. Otro punto fundamental al tema de pensiones. Y en relación con el tema de pensiones, lo que se ha establecido en los decretos de emergencia es que las cotizaciones de abril y mayo de este año se pueden hacer pagando como un aporte del 3% de la cotización. Ya se elimina para estos periodos de tiempo
la regla general que corresponde al 16%. Todos sabemos que al empleador le corresponde asumir el 75% de esa cotización y al trabajador el 25%. Lo que se hace es que le permiten a las empresas tener un flujo de caja adicional que se iba para el pago de estos conceptos de pensiones. Además, el Ministerio de Salud, para efecto de que se pueda logísticamente pagar estos aportes del 3% de cotización, va a establecer un cambio, unas modificaciones en la planilla integrada de liquidación de aportes que se conoce como la PILA. Ya el Ministerio de Salud y Protección Social está emitiendo esas modificaciones para que los empleadores que requieran ese flujo de caja adicional lo puedan tener a través de la cotización del 3% del aporte de pensión. Una cosa muy importante, esto no aplica para todas las empresas. Estas consideraciones particulares aplican para las empresas que efectivamente hayan tenido impacto negativo en su economía. Si una empresa ha tenido pues mejores utilidades, mejores ventas en este proceso de COVID-19, pues no puede aplicar esta figura porque está solamente restringida a las que efectivamente se han visto afectadas a través de esta pandemia. Digamos que con fundamento en eso, el derecho laboral está reglamentado para el tema de la crisis del COVID-19. Revisando otro tema que es del derecho civil y del derecho comercial, es los contratos de arrendamiento, que es un tema de consulta reiterada por parte de las personas naturales y jurídicas que llegan a nuestras plataformas y nos preguntan efectivamente qué es lo que va a pasar con el tema de arrendamientos, no solamente pensando desde el punto de vista del arrendatario, sino también desde el punto de vista del arrendador. Entonces, esa relación jurídica entre el arrendador y el arrendatario para el tiempo de COVID-19, para el tiempo de esta crisis, se encuentra establecido y regulado a través del decreto 579 de abril de 2020. Este decreto no solamente contempla temas de contratos de arrendamiento, sino también contempla temas muy importantes para el régimen de propiedad horizontal. Importante también que estas normas se aplican no solamente para contratos de arrendamiento de vivienda urbana, sino para contratos de locales comerciales. Entiéndase también oficinas, bodegas, etc. La vigencia de este decreto 579 de 2020 es muy importante para efecto de aplicarlo en determinado tiempo en materia contractual. La vigencia de estas normas especiales corresponde a la entrada de vigencia del decreto, que es el 15 de abril, y va hasta el 30 de junio de 2020. Es decir, que las normas de emergencia solamente cobijan en este momento este periodo de tiempo. Antes del 15 de abril y después del 30 de junio no cobija las normas de emergencia. Es decir, que se entrará a regular por las normas generales y por los contratos celebrados por las partes. Este decreto 579 de 2020 entonces debe tener una vigencia en el tiempo, 15 de abril a 30 de junio. Se establece en este decreto 579 que se aplaza el reajuste anual a los cánones de arrendamiento que se tuvieran que hacer en este periodo de tiempo. Es decir, que todos los reajustes que se daban dentro del 15 de abril y el 30 de junio quedan aplazados. No se puede hablar de reajustes. En relación con el pago de los cánones de arrendamiento, es muy importante que lo tengan en cuenta, porque muchos arrendatarios se han aprovechado de esta norma para decir que no pagan el canon de arrendamiento. Esto no es una fórmula para que las personas no paguen el canon de arrendamiento. Esta es una fórmula que invita a que los arrendadores y los arrendatarios se pongan de acuerdo, que conversen
la situación, que con fundamento en los principios de equidad, de justicia, puedan llegar a un acuerdo satisfactorio entre las partes. Esto no es una imposición, ni es una lucha entre la parte más fuerte frente a la parte más débil. Esto corresponde a buscar acuerdos. Claramente el gobierno, cuando habló inicialmente de este proyecto a través del Ministerio de Vivienda, se presentaron muchas polémicas porque se creía que se iba a amparar a las personas pues, que no querían pagar arriendo. Hay muchas personas que dependen y viven de los arriendos y pues la polémica se creó y con fundamento en eso se creó una fórmula intermedia consistente en que la norma nos dice que busquemos los pactos entre las partes para regular el tema del pago del canon de arrendamiento. Entonces las partes pueden hablar de que le paga el 20%, el 30%, el 50%, el 70%. Eso depende de la dinámica de la situación. Hemos visto sectores totalmente afectados por la pandemia, sectores que les ha tocado cerrar sus establecimientos, sectores que les tocó colocar candados e irse a sus casas. Eso es una situación muy dramática y claramente pues invita también a los dueños de esas propiedades, a los arrendadores, a que revisen la situación de sus inquilinos y busquen un acuerdo equitativo y justo. En esta vigencia del decreto hay que tener en cuenta que no se pueden cobrar ni intereses moratorios, ni cláusulas penales, ni indemnizaciones, ni sanciones. Digamos, todos estos conceptos económicos que se pactan dentro de los contratos de arrendamiento están excluidos, están derogados para el término de vigencia del decreto. No se puede ni cobrar intereses de mora, ni cláusulas penales, ni sanciones, ni indemnizaciones, nada de eso. Lo que sí establece el decreto es que si efectivamente no hay acuerdo, las partes no llegaron a un acuerdo, ¿sí? Desafortunadamente, las partes tuvieron posiciones encontradas y no llegaron al convenio deseado por ninguna de las dos partes. Lo que se establece es que una vez terminado este periodo, es decir, el 30 de junio, se le permitirá al arrendador y el arrendatario deberá pagar el 50% de los intereses corrientes, es decir, la mitad de los intereses de plazo. Digamos que se establece un interés más bajo que lo normal. No es el interés ni de mora ni el interés de plazo. Es la mitad del interés bancario corriente que certifica la superintendencia bancaria. Es decir, que si la persona no pudo pagar definitivamente, no hubo acuerdo, pues el arrendador en su momento le puede exigir que le pague los cánones atrasados más los intereses bancarios corrientes en un 50%. Eso es lo que establece la norma. Digamos que es una alternativa justa, equitativa y que efectivamente corresponde a un sentir de igualdad en la relación contractual. También establece el decreto 579, tanto para arrendador como para arrendatario, que se aplazan o se entienden prorrogados las fechas de vencimiento y de entrega de los inmuebles. Claramente le queda tanto a la parte arrendadora como arrendataria entregar y recibir los inmuebles. Entonces lo que se dice es que mientras se soluciona este tiempo de crisis, se hace un stand-by jurídico y una vez solucionado, pues ya se puede efectivamente hacer la entrega del inmueble, efectivamente poder recibir el inmueble. Esta norma, el decreto 579 de 2020, aplica para las personas naturales, para las personas jurídicas de derecho comercial, las personas jurídicas sin ánimo de lucro, las pymes, particularmente las pymes, digamos, las pequeñas y medianas empresas, le aplica este decreto, y para los contratos de arrendamiento que se encuentran regulados, tanto por el Código Civil y por el Código de Comercio. No relacionamos. Código de Comercio son los contratos de arrendamiento comerciales y Código Civil los contratos de arrendamiento de vivienda. Básicamente